esta mañana acá. Este es nuestro tercer encuentro de grupos de investigación de miembros del CEF. Este año hemos querido hacer una cosa distinta. El profesor Carlos Montemayor ha preparado todo un programa y en lugar de tener un momento de exposición y un momento de preguntas, vamos a tener libertad total, así que pueden preguntar en el momento que quieran. Lo voy a presentar un momento. Él es profesor de filosofía en la Universidad de San Francisco desde el 2009. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Rutgers con un certificado en ciencia cognitiva. Sus investigaciones se centran en la intersección entre filosofía de la mente, epistemología y ciencia cognitiva. Hemos estado, sin embargo, ayer hablando mucho de fenomenología, ¿no? Ha escrito numerosos artículos y libros en editoriales de prestigio internacional, como en el MIT Press o en la Cambridge University Press. Su último libro es The Prospect of Humanitarian Artificial Intelligence, Agency and Alignment. Ha sido publicado este año. Entonces, nada, estamos muy contentos de que hayas venido, Carlos. Y nada, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir hoy, el sábado, en la mañana. Y muchas gracias a Mariana y Eduardo por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Pues yo no tengo, yo tengo preparado varias cosas que supongo que ustedes algo saben de lo que vamos a hablar hoy, pero también tengo unas diapositivas que no quiero usar, todo eso si llegan a ser relevantes, para no convertir esto en un formato. Entonces, si pudiéramos apagar el reflector, nada más si se llegara a necesitar. Yo no planeo usar diapositivas para no andar sí, y también como parte de lo que quiero explicar es, hay varios aspectos de discusiones contemporáneas sobre inteligencia artificial. Ahora que venía caminando, vi que va a haber otro evento sobre emociones e inteligencia artificial. Entonces, lo que ustedes están muy interesados en, bueno, por lo menos la universidad, todo el mundo está interesado. Y creo que hay muchas confusiones, y entonces yo no quiero hablar como si fuera esto una presentación, pero lo que tenía planeado es explicarles cuál es la diferencia entre el paradigma actual de la inteligencia artificial y el previo, porque hay unas diferencias muy interesantes, ¿no? Y es un tema que le ha interesado mucho. Ayer estábamos platicando, Mariana y yo, a filósofos de distintas tradiciones, entre ellos mucho fenomenólogo, pero también filósofos de la mente contemporánea, analítica, y creo que eso es otra cosa interesante de la inteligencia artificial, que pone en cuestión cosas que le interesa a todo el mundo, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Qué significa tener una perspectiva cognitiva? ¿Qué es la inteligencia en general? ¿Cuál es la relación entre inteligencia y vida? Que es una cosa que le interesaba mucho a varios filósofos alemanes, pero también es una cuestión muy central. Y bueno, entonces me callo, me espero a ver si tienen preguntas, y si no, vamos con el formato. Sí. Yo voy a hacerte preguntas sobre lo que daste ayer, de también las presentes Perfecto. a los demás, ¿no? Sí. Y es una pregunta en relación a es importante para ti para abordar la cuestión de la inteligencia artificial, entender que hay una agencia, sí, ¿no es cierto? Y que con relación a esa agencia había distintos, por decirlo así, niveles de control, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿no? Quizás eso lo tengas que explicar, yo me preguntaba si el término control es el adecuado, porque respecto del término control, me parece a mí que se pueden hacer distinciones que tienen que ver con operaciones maquinales. Sí. Y otra cosa que tú decías,
se relacionaba con necesidades, pero uno podría también decir, bueno, depende del término, porque puedes hablar de deseos. Y entonces el punto de los términos, ¿no?, me parece que llevan al núcleo de una distinción que tiene que ser entre lo maquinal y otro tipo de inteligencia. No sé si lo que te estoy explicando o lo que estoy diciendo, ¿me puedes explicar más? ¿Qué te parece? No, me parece perfecto. Sí. Y bueno, voy a comentar primero sobre eso, pues es muy pertinente empezar ahí. Y luego algo que es interesante sobre la noción de computación. Exactamente, ¿no? Como dijiste, algo que es muy importante para el libro la propuesta que hago de cómo entender inteligencia artificial desde un punto de vista humanista, ¿no?, que la inteligencia es algo que valoramos, ¿no?, que es algo que valoramos como en términos de conocimiento, ¿no?, de producción de conocimiento, que admiramos en la gente que tenemos, pero que está conectado con la dignidad y también precisamente por su relación con el conocimiento, con el poder, ¿no?, con la producción de poder. Todas estas preguntas requieren de cierta discusión normativa, ¿no? Entonces creo que lo que es muy importante de esta pregunta es, ¿me recuerdas tu nombre? Katia. Que hace Katia es mucha de la discusión sobre los paradigmas, los dos paradigmas de inteligencia artificial, el simbólico y el de redes neuronales, apelan mucho a cuestiones descriptivas, ¿no? Está la maquinaria, está cierto algoritmo. En el caso de la tradición simbólica existen varios algoritmos, varias reglas, una meta que se tiene que conseguir, se tiene que saber si las reglas van a llevar a la solución del problema. Generalmente el problema en la tradición simbólica es concebido desde una perspectiva formal. Entonces las preguntas son: ¿puedes hacer un programa que resuelve este problema matemático en tanto tiempo? Es la tradición de Turing, que fue el que inventó básicamente la noción de inteligencia artificial. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tan complejo es ese programa? Y es una cuestión descriptiva. Y es descriptiva porque es una descripción de si las reglas son suficientemente complejas como para que el programa pare en algún momento, que esa es la noción que está detrás de computación Turing, ¿no?, que es computable en términos de Turing. Y aquí tenemos un lógico que nos puede explicar mucho de qué es computable en términos de Turing, pero la computabilidad de términos de Turing es una cuestión descriptiva. No te dice si estás justificado, si tienes justificación. Y Turing, al artículo que lo publica en 1950, que se llama, es un nombre muy bonito, lo publicó en Mind, Maquinaria computacional e inteligencia. Es un título muy, sobre todo para la época, provocativo, porque está usando un término descriptivo, maquinaria computacional, para describir algo que nosotros consideramos prescriptivo, que tiene valor, que prescribe ciertas cosas, ¿no? Si uno es inteligente, uno es responsable de lo que uno dice, uno es responsable de lo que uno aprende, uno es responsable en general, ¿no? Turing lo hace a propósito. O sea, Turing cree que todo esto son fantasías y que realmente la inteligencia es una cuestión de maquinaria. Y la pregunta entonces que surge del trabajo de Turing es: ¿qué rol juega lo normativo en el conocimiento humano? Aquí no quiero meterme mucho en autores, pero dos autores que van a decir que son una locura, pero son muy relevantes. Bueno, tres. Kant, por ejemplo, y Hegel pensaban que esto no es posible, ¿no? Que describir un término como inteligencia o un término como conocimiento o incluso aprendizaje, que es el término que usa la segunda tradición post-Turing de inteligencia artificial, que esto es imposible, que esto es una casi contradicción, ¿no? Porque estos términos normativos no se pueden reducir
a cuestiones de maquinaria, pero no solo eso, no se pueden desconectar en el caso de Kant, principios muy estrictos, principios normativos, conceptuales, que guían el comportamiento, son cuestiones trascendentales en el caso de Kant, y en el caso de Hegel de la vida, ¿no? de un principio vital que tiene que estar conectado con la inteligencia, con otras cuestiones normativas, y las preguntas que todos ustedes saben muy bien: ¿cuál es la conexión entre lo normativo y lo descriptivo? ¿Cuál es la conexión entre lo conceptual y lo no conceptual? Todo eso es muy interesante, pero para esta tradición filosófica esta pregunta es errónea. El segundo personaje aquí es Jerry Fodor, porque él y Noam Chomsky, porque lo que ellos proponen, sobre todo Chomsky, es que hay dos modos de entender lo normativo. ¿Okay? Un modo de entender lo normativo es en esta tradición, pongamos un nombre muy abstracto, erróneo, pero para ponerle una etiqueta, normativo con N mayúscula, que está ligado con la libertad y con la inteligencia, tanto en el caso de Hegel como Kant, la libertad, la inteligencia, la dignidad, el conocimiento, ¿no? Están entrelazados. Pero Chomsky y Fodor apelan a otra noción de normativo que ellos buscan en Leibniz, y que sobre todo Chomsky busca en Spinoza. A Chomsky le gusta mucho esta frase de Leibniz, que hay necesidades que inclinan y que no determinan, ¿no? No determinan en términos de maquinaria pesada, como un tren que está determinado a arrancar, pero que inclinan sin necesitar de reglas a seguir explícitamente, ¿no? ¿Y qué quieren decir con eso esos autores? Lo que quieren decir es que no tenemos una noción de norma suficientemente formalmente definida para entender este otro sentido de normativo, pongamos de normativo con N minúscula, que es el que se necesita para aprender sin necesidad de principios trascendentales y resolver qué es la libertad, resolver qué es lo conceptual. Lo que se necesita es una noción de norma que se puede implementar, que te dé rápido la distinción que es fundamental para lo normativo, que es la distinción entre correcto e incorrecto, sin necesidad de seguir normas explícitas. ¿Por qué esto es importante? Porque eso es lo que hacen las computadoras. Las computadoras saben que un comando se exhibió correctamente o incorrectamente, que el programa finalizó o no finalizó, que se ejecutó la rutina, que se consiguió el resultado correcta o incorrectamente, y esa es una pregunta muy profunda en las investigaciones de Wittgenstein. Sería raro decir que la computadora, que está haciendo cosas más rápido, mejor que la mayor parte de los seres humanos, y ahorita les digo porque esto es muy importante para el segundo estilo de la segunda revolución en inteligencia artificial de redes neuronales. Sería muy raro decir que lo que está haciendo la computadora es hacer lo que decía Kant o Hegel, ¿no? Entonces necesitamos otra noción de normativo con N chiquita, que quizá nos va a dar, esa es la apuesta de Turing, todo lo que necesitamos para entender la inteligencia. Esa N chiquita es la que necesitamos para entender cómo aprendemos lenguaje, qué es el lenguaje, cómo sabemos. Eso es Chomsky, ¿no? Chomsky dice, una de las cosas más importantes que propone es, lo que necesitamos es entender es que la mente es, y de nuevo, todo esto es muy controversial, todo esto lo sacaron de Alan Turing, y todo esto lo ha objetado muy explícitamente el segundo estilo de inteligencia artificial de redes neuronales, ¿no?
Pero en el primer estilo simbólico, lo que es interesante es que ellos están preocupados por lo normativo. Chomsky está preocupado por las normas más formales y más importantes para aprender cualquier lenguaje. Ahora sí, lenguaje con mayúscula. O sea, la N chiquita va a ser suficiente, según Chomsky, para entender cómo aprendemos el lenguaje con L mayúscula. No solo lenguaje hablado, cualquier lenguaje posible, incluido las matemáticas. De hecho, las matemáticas son el lenguaje para estos autores con L mayúscula, ¿no? Porque te da la permutación de posibilidades formales de cualquier lenguaje posible que cualquier posible ente pueda interpretar o entender. Entonces, lo que es súper interesante de este primer momento esta es una respuesta muy larga a tu pregunta, pero ya ahorita llego a lo de agencia. Es que tanto para Turing como para Chomsky, como después para Fodor, lo normativo no puede reducirse totalmente a lo prescriptivo, a lo descriptivo, pero hay un modo de entender lo normativo. Y perdón, esto es mucho más importante para Chomsky y Fodor que para Turing. Turing no estaba muy preocupado por esto. Pero hay un modo de entender lo normativo que para definirlo bien, uno tiene que apelar a una noción mecanicista, de tipo Turing, ¿no? En donde la maquinaria va a ser una maquinaria formal. Las máquinas de Turing son maquinarias formales. Las pruebas matemáticas que permitió hacer Turing y lo que él llamó su computadora ideal, ¿no? Que es una computadora puramente formal, no es esta cosa, esto vino después. Y esa maquinaria, cuando se implementa, es suficientemente poderosa para darte una noción de correcto e incorrecto, que te da suficiente poder para explicar lo normativo que se necesita para la inteligencia. Por ejemplo, es suficiente para entender, según Chomsky, cómo aprendemos la sintaxis, ¿no? Y lo que Chomsky dice este es su argumento muy, muy famoso, ahora sí que, no, como una palabra medio corriente, pero muy chistosa, que usamos en México, el desgreñe que se puso con Skinner, que era el jefe de los conductistas, B.F. Skinner. Y Chomsky le dijo, a ver, explícame, Skinner, cuál es el comportamiento que usamos para aprender sintaxis, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el condicionamiento para aprender la diferencia entre sujeto y predicado? Entre ¿cómo se dice embedding? Embedding. Anidamiento. Para entender un anidamiento condicional, ¿no? ¿Cuál es el estímulo de un anidamiento condicional? ¿Qué es un anidamiento condicional? No sé, pero algo que digo, como 20 minutos, si se quiere entender, digamos, el L chiquito para el L más grande, no podría ser entender primero la noción de un sistema como cerrado. O sea, a veces cuando se entiende un sistema, se quiere definir qué cosas reglas, ¿no? Qué cosas no. Y el punto es, ok, norma dentro de un sistema, pero la mayoría de veces se asume que un sistema puede ser absolutamente aislado y cerrado, ¿no? Pero es difícil imaginar un sistema completamente aislado de cualquier otro sistema. Sí, eso es muy cierto en física, ¿no? Lo bonito de estos sistemas es que lo puedes formalizar. Puedes formalizar si está cerrado. Puedes formalizar, por ejemplo, qué tan complejo va a ser llegar al final de un algoritmo. Claro, pero un juego de mesa o un videojuego bastante sencillo es fácil, ¿no? Que sea un sistema completamente cerrado, ¿no? Sí. Ok, sí. Pero algo mucho más amplio, un sistema que no guarde absolutamente ninguna relación con otro sistema, eso es lo que determinaría, digamos, el rango de acción de una regla. Sí, o sea, por ejemplo, algo muy famoso que pasó en filosofía de las matemáticas, aquí también Eduardo sabe más de esto que yo, pero es que hubo pruebas formales de que uno no puede probar que la matemática es formalmente cerrada, que es un sistema cerrado, ¿no?
Eso es una prueba formal. Para si se aplica el lenguaje sería incluso más sofisticado. Pero lo importante de esto es que nosotros no sabíamos eso hasta que nos dimos cuenta que ahí está N que no es con la mayúscula sino con la chiquita, donde lo que necesitas es decir, bueno, ¿qué es lo que hace una prueba? ¿No? Una prueba lo que hace es demostrar en cierto límite de tiempo que algo es verdadero o falso. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto podemos probar en matemáticas? ¿O qué tanto podemos probar de conocimiento en general? ¿No? Entonces, en vez de hacer estas preguntas que tienen que ver con normas muy grandes, sobre la agencia, sobre la libertad, la pregunta se vuelve mucho más chiquita. La pregunta es, ¿qué normas necesito yo o qué reglas necesito yo? ¿Y qué ámbito tienen? ¿Están cerradas? ¿Qué límite tienen para probar ciertas cosas en matemáticas? Y eso lo que te dice es cuál es la naturaleza de las matemáticas. ¿Están completamente cerradas? Y cuando aprendemos matemáticas, aprendemos realmente algo que se puede demostrar y probar todo. Si eso es cierto, las máquinas podrían hacer matemáticas igual que nosotros. La prueba de Gödel dice no, porque no hay aspectos de las matemáticas que no se pueden, entre otras cosas que no se pueden probar, es que la matemática misma está cerrada en términos probatorios. Pero otra cosa que es interesante es que puede haber problemas matemáticos que nosotros entendemos que jamás una máquina va a poder entender. Sí, eso y conocimiento en general, que nuestra creatividad va a estar más allá de lo maquinario que pueda hacer por poderosa que sea una computadora. Y por ejemplo, Roger Penrose, que es un físico, usa este argumento. Yo creo que este argumento es falaz, pero él usa este argumento para decir que las computadoras no pueden ser conscientes, ¿no? O sea, él cree que la conciencia está conectado a esta capacidad creativa de aprendernos. Pero entonces, sí, voy entendiendo que tiene que ver con sistemas cerrados y sistemas abiertos. Pero la pregunta es, la pregunta que Chomsky le hace a Skinner es, ¿qué normas necesitamos para, y ahí vienen los términos, para decir algo es correcto, incorrecto, exacto, o algo que es verdadero, o no? Lo que dice... Y esos términos son términos limítrofes de problemas distintos. Sí, pero eso es muy importante. Entonces, y te prometo que voy a llegar a lo de agencia en algún momento, pero esto es muy importante porque la crítica, Jerry Fodor decía que de las cosas más importantes que pasaron en psicología, en lo que fue la división de dos tradiciones psicológicas muy grandes, fue este debate, ¿no? Y lo que es interesante es que el reto que le pone Chomsky a Skinner tiene un matiz normativo, ¿no? Le dice, el modo en el que tú estás explicando el aprendizaje, a partir de conductas condicionadas, con estímulos aprendidos, con estímulos bajo ciertas condiciones, el aprendizaje condicionado que inventó Pavlov, no me da la distinción que se requiere para que un hablante diga esta palabra o esta oración, ¿no? Que suena casi idéntica, que tiene casi la misma, no es sintácticamente correcta. O sea, ¿cuál es el estímulo para eso? ¿Cuál es el condicionamiento? ¿Cómo se aprende, ¿no? Cuando yo meto a un condicional dentro del otro, por ejemplo, uno muy fácil, no fácil, pero un ejemplo que no es para nada interesante, pero si mañana tengo que ir al aeropuerto y si hay tráfico, entonces voy a tener que salir más temprano. O sea, para entender esa oración, que todo el mundo entendemos muy bien, la puedes expresar en cualquier idioma, tienes que entender que hay una relación entre partes de esa oración y el principio. Y eso tiene que entenderse correctamente. O sea, si a uno se le va la onda, como decimos, y cree que esa oración está describiendo un evento en este cuarto, ¿no? Pues está completamente erróneo. Y para entender eso, lo que dice Chomsky es, tienes que entender la estructura de la oración, ¿no?
Y para entender esa estructura necesitas tener estas normas que una vez que están implementadas computacionalmente te dan esa estructura y te dicen esto es, porque eso es esencial para el lenguaje de programación de computadoras. Las oraciones tienen que estar bien formadas, si no, no operan, ¿no? Entonces, lo que dice Chomsky es, si no tenemos esta estructura de maquinaria, pero normativa, que te dice, y somos muy sensibles a errores, ¿no? O sea, por ejemplo, somos muy sensibles a cuestiones de conjugación que son muy particulares, ¿no? O sea, hay lenguajes que se declinan y hay lenguajes que tienen género, hay otros que no tienen. Somos demasiado sensibles a eso. Y somos muy buenos en decir, no, es que esta oración que dijiste está mal, ¿no? O no te entendí, a ver cómo es esto, o sea, cuál es. Y luego somos muy buenos, dada la estructura de una oración, es decir, esto es lo que haría a tu oración, cierto o falso. O sea, si me estás diciendo que si hay tráfico y si hay no sé qué, y si tienes que ir al aeropuerto, la condición de verdad no es nada sobre el aeropuerto, o sea, es como un plan, ¿no? Entonces tienes que. Bueno, todo eso convenció a mucha gente de que puede haber bueno, en primer lugar, que la inteligencia tiene este carácter normativo, pero no mucho más pegado a lo computacional que a otras cuestiones, ¿no? Y en segundo lugar, que ese tipo de aspecto formal de la mente es indispensable, y ellos convencieron a mucha gente, sobre todo ellos se convencieron muy, muy bien convenciditos, de que sin esto no puede existir el aprendizaje, ¿no? O sea, en general, ¿no? Y que el conductismo estaba completamente erróneo. Y que el conductismo, en todas sus formas, en todos sus matices, esconde un tipo de empiricismo asociacionista. Esto es una campaña que empezó Jerry Fodor, básicamente. Y lo que dice Jerry Fodor es: las redes neuronales son una propuesta de inteligencia artificial disfrazada de propuesta normativa, cuando es en esencia una versión sofisticada del conductivismo y del asociacionismo, que es condicionamiento, aprendizaje, condicionamiento, reinforcement. ¿A qué le suena eso? A la segunda revolución de inteligencia artificial. Entonces, detrás del debate de inteligencia artificial están estas dos tradiciones, y lo que es y esto me sirve mucho, porque entonces ya no tengo que hablar tanto de esto, tu pregunta me sirve mucho, y ahora sí ya voy a lo de agencia. Lo que es traumático para todos estos tipos de la segunda revolución de inteligencia artificial es que esta aproximación que dice tenemos que tener muchos datos, mucho condicionamiento, mucho entrenamiento, y eventualmente por asociación, por probabilidad, la maquinaria va sin normas, sin programas, va a acabar haciendo muchas cosas muy sofisticadas. Eso es el paradigma que está ahorita. Y entonces lo que es interesante es lograron hacer cosas mucho más complicadas que el previo, y por eso es difícil explicar lo que está pasando. Pero lo que es interesante es ninguna de estas dos tradiciones, tanto la computacional simbólica como la de redes neuronales, enfatiza la N con capital, mayúscula, ¿no? Y lo que creo que es importante aquí es que si queremos entender a la inteligencia como de algún modo conectada con cuestiones de responsabilidad, con cuestiones de normatividad que tienen que ver con libertad, con dignidad, tiene que haber un modo de entender lo que están haciendo. O sea, si es que en verdad están haciendo cosas muy parecidas a nosotros, para que realmente haya alineación de conocimiento, de valores, si realmente lo que están haciendo es aprender conocimiento, necesitamos una noción de agencia que quizá no es, Pablo Quintanilla ayer hizo esta pregunta,
no es una solución al problema del libre albedrío, pero es una noción mínima de agencia, en donde puedes decir, este agente ya no está nada más solucionando